Muy buenas tardes, amados hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de Apocalipsis, aquí predicando la palabra del Señor. Esperen un minuto. Me hace noche. Fui rápido a prender la luz que se me había olvidado porque ya como luego avanza la noche, ya no se ve bien el estudio, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este momento que nos das de compartir tu palabra, Señor, por este momento, Padre, donde tú, Señor, hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, glorifica a Cristo en medio de todo. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender, Señor, la verdad de este pasaje, que podamos ver en ello la advertencia y la esperanza que tú brindas a través de todo esto, Señor. Oh Padre, habla a nuestros corazones y a nuestras vidas, que tu Espíritu traiga esa verdad a nosotros y la revele y la vuelva vida dentro de nosotros, Señor. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues aquí estamos, otro día. Gracias a Dios no hemos interrumpido esto, ¿verdad? Y vamos a nuestra cita de hoy, Apocalipsis capítulo 14. Y hoy vamos a ver los versículos 9 al 12. 9 al 12. Que dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 a 12, dice: Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está nuestro pasaje del día de hoy. Amén. Este pasaje lo he titulado El mensaje de advertencia y esperanza. ¿Sí? Amados, quiero que entendamos que Apocalipsis es un libro que nos habla de los eventos que vendrán, no de eventos que ya pasaron, porque claramente, haciendo un análisis minucioso de todo esto, vamos a encontrar que no hay tal cuestión. Por ejemplo, no hubo anuncios de ángeles en la antigüedad con el evangelio eterno que se oyera en todo el mundo. No hay tal cuestión. Tendríamos que alegorizar lo que es el ángel que vuela, un avión, un helicóptero, ¿verdad? Y todo eso. Sería una cuestión que no está bien. La Biblia claramente denomina que aquí sí son seres angelicales, porque Juan dice, y vi otro ángel. Entonces, necesitaríamos que todas las veces que aparece ángeles en Apocalipsis con otro fuera lo mismo que aquí, y entonces no es así. Aquí está hablando de un ser espiritual, de los ángeles, ¿ok? Y son eventos futuros. La Biblia dice que este tiempo es denominado el día terrible de Jehová, el día de Yahvé, día de tinieblas y de oscuridad, día de ira. O sea, será un tiempo terrible. Y recordemos las palabras del Señor Jesús a la iglesia en Filadelfia: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a la humanidad. De la hora, no en la hora. Si fuera en la hora, quiere decir que la iglesia va a pasar por la tribulación. Pero dice de la hora. O sea, nos va a librar de ese momento. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos que es un día terrible, un día de ira, un día de plagas, de juicios que la humanidad nunca ha experimentado, ¿sí? Nunca ha experimentado ese nivel. Lo que hoy vivimos con la pandemia, independientemente de la postura que tengamos con ello, lo que hoy vivimos con 1.750.000 muertos,
no va a ser nada comparable a lo que va a hacer en el tiempo de la gran tribulación. Con los juicios que ya llevamos vistos, hermanos, si en estos momentos que casi somos 8,000 millones de habitantes, hermanos, ya habrían muerto aproximadamente unos 3,500 millones de personas. O sea, eso es lo que quiero que entendamos, ¿sí? Porque por un solo juicio muere la tercera parte de la humanidad. Si fuera ahorita el juicio, serían 2,400 millones de personas. O sea, estamos hablando del 0,001 con respecto al coronavirus, con respecto a esto de acá. O sea, hermanos, va a ser algo tremendo. Por eso es denominado el día de la ira de Yahvé, el día de Jehová, día de tinieblas y de oscuridad. Un día terrible. Pero aún en este tiempo tan terrible, tan fuerte, Dios muestra su gran misericordia. Lo he estado diciendo en cada una de las trompetas, lo estoy diciendo ahorita en que estamos hablando de que se vienen las copas, ¿verdad? Lo estamos hablando ahorita aquí. Vez tras vez vemos la misericordia de Dios antes, durante y después del juicio. Es maravilloso nuestro Dios, cuán misericordioso es. La gente no se está dando cuenta. La gente lo que dice es, ¿por qué Dios hace esto? Lo que deberíamos de preguntarnos, ¿por qué Dios no nos castiga más fuerte? Debido a nuestras maldades, a nuestras iniquidades, a estar afrentando y ofendiendo su santidad vez tras vez, ¿por qué no nos castigas más fuerte? ¿Verdad? Decía el salmista que no nos ha pagado Dios conforme al mismo nivel que necesitan nuestras obras. Dios siempre nos ha hecho juicios muy por abajo de lo que ameritan nuestras obras. ¿Ok? Entonces vemos la misericordia de Dios. ¿Cómo veo la misericordia de Dios? Ya lo dije también cuando el primer ángel, ¿verdad?, que envió el Evangelio eterno. ¿Cómo Dios envía un ángel a predicar el Evangelio eterno a todo el mundo? ¿Verdad? Que se oiga en todas las naciones, a toda tribu, lengua, nación. Luego viene el otro ángel predicando que ha caído la Gran Babilonia, el sistema religioso falso. Pero ahora envía un tercer ángel y otra vez la misericordia del Señor, anunciando, hermanos, que todo aquel que tenga la marca de la bestia va a sufrir lo más fuerte de la ira de Dios, que no es ese tiempo. Ojo, Dios les está avisando. La misericordia de Dios al avisarle. Recordemos que la humanidad ya ha rechazado vez tras vez y ha blasfemado inclusive contra Dios, ¿verdad? Y han visto que es Dios el que está trayendo todos esos juicios, y sin embargo ellos han blasfemado el nombre de Dios. Y vemos aquí que Dios les avisa lo que va a venir. Que vienen juicios más terribles, pero aquí les avisa de lo más terrible, del grado máximo de ira de Dios, el lago de fuego y azufre. ¿Sí? El lago de fuego y azufre. Dios está permitiendo que se predique el Evangelio eterno, está permitiendo que no hablen de la falsa religión los ángeles, está permitiendo que un ángel vaya y les advierta: todo aquel que tenga la marca de la bestia va a beber de la pura ira de Dios. ¿Ok? De la pura ira de Dios. Vemos en sí esta parte. Lamentaciones, vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice Jeremías, y Jeremías estaba viviendo un juicio en ese momento que Dios estaba trayendo sobre la nación de Israel, la invasión de Babilonia a Israel. Y Jeremías estaba viendo a sus compatriotas, a sus familiares, amigos y todos aquellos de su sangre caer muertos, a las mujeres ser violadas. Y Isaías y Jeremías exclama: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Jeremías sabía perfectamente
que en base al nivel de ofensa que Israel había hecho con Dios, merecían ser consumidos. Merecían ser consumidos. Sin embargo, Jeremías, al igual que tú y que yo y que todos los que están oyendo esta palabra y que todos los que leen esta palabra, deberían de decir: gracias, Señor, gracias por tu misericordia, porque si no hemos sido consumidos ha sido por tu misericordia. Si esto que está sucediendo hoy en el mundo entero no ha sido más grave, no ha llegado a niveles más fuertes, es por tu misericordia, Señor. Es por tu misericordia. Tenemos que recordar ver esa parte, o sea, Dios aquí enviando un ángel que recordemos que en el capítulo 13, en los últimos versículos vimos lo de la marca de la bestia, que ya se empezó a poner la marca de la bestia y está empezando a hacerse eso a nivel mundial ahorita, y hay cristianos, o sea, gente que se va a convertir en ese momento y no se van a dejar poner la marca. Pero Dios también le está hablando todavía a aquellos que aún faltan por marcarse, que aún faltan porque les llegue la marca de la bestia, ¿verdad? Y Dios les está enviando un anuncio a toda la humanidad. Y les está diciendo: si ustedes adoran a la bestia y a su imagen y se ponen la marca, solo esperen lo peor de la ira de Dios. Dios está advirtiendo, hermanos. Como lo he predicado en iglesias y lo he hablado en el estudio bíblico, antes de que Dios envíe un juicio, nos habla y nos insta varias veces al arrepentimiento. Dios nos envía a través de los hombres de Dios que nos arrepintamos, que es tiempo de arrepentirnos, hermanos. O sea, amigo, si tú hoy estás en pecado, arrepiéntete y busca al Señor. Cristiano, si hoy tú estás viviendo una vida tibia, arrepiéntete y vuélvete al Señor con todo tu corazón. Cristiano, si has caído en pecado, arrepiéntete y levántate y busca al Señor. No esperes que venga el momento en que Él tenga que aplicar ira sobre tu vida. O sea, no lo esperes. ¿Por qué esperar todo eso? En Mateo 25:46, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 46. Desde el 45. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, también a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjate que el Señor Jesucristo le llama castigo eterno. Ojo, porque por ahí hay muchos que dicen: Dios no castiga. No, sí castiga. Castiga el pecado. Y aquí el mismo Señor Jesucristo dice: el castigo eterno por tu pecado. ¿Ok? Por cuanto eres pecador y no te has arrepentido y no has creído en el Señor Jesucristo. Oh, ve la misericordia. ¿Cuántas veces Dios nos advierte en la Escritura? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de este lugar de tormento, de este lugar terrible, donde Dios va a descargar su ira sobre Satanás, sus ángeles que se rebelaron, y sobre todo aquel que está siguiendo ese mismo sistema impío. Dios va a castigarlo con su ira, y Dios no lo está advirtiendo porque Dios mismo dice en su palabra que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y se convierta al Señor. Es decir, ve la misericordia de Dios para con la humanidad, vez tras vez advirtiéndole a que vengan a Él, a que se vuelvan a Él con todo su corazón, porque Dios es un juez justo y va a descargar su ira total, tremenda, sobre el pecado, sobre el pecador, sobre el impío, en el lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre es la expresión de la ira de Dios. Por eso
Jesús dijo, será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de la conciencia te va a atormentar, donde sentirás una llama que arde dentro de ti, nunca te vas a consumir. Oh, amigo, no es un juego esto, en serio, no es un juego. Escúchame bien, no es un juego, es una verdad. Y Dios nos lo está advirtiendo. Dios nos está advirtiendo de este lugar. Es más, Dios envió a su Hijo amado. El Padre entregó a su Hijo amado a venir a morir en la cruz del Calvario para librarnos de su ira. ¿Estás entendiendo esto? ¿Estás entendiendo? Dios envió a su Hijo amado para librarnos de su justicia y su ira. Dios no puede pasar por alto su justicia. Dios no puede pasar por alto su santidad. Así que Él tiene que airarse con aquello que no es justo y que no es santo y que es malvado, porque Dios es bueno. Cuando tú amas algo, aborreces todo aquello que daña ese algo. Por eso Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador, porque daña todo aquello que es bueno. Por eso el Señor Jesucristo dijo que será un fuego que nunca se apagará. Y aquí nos lo está advirtiendo el ángel a todos, ¿sí? A todos. Fíjate, Salmo 75, 8. Vamos al Salmo número 75, versículo 8. Dice la palabra del Señor: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Fíjate. Desde el versículo 7, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. El vino de la ira de Dios. ¿Ves que desde el antiguo Dios está advirtiendo de todo esto? Dios está advirtiendo de todo esto. Isaías capítulo 51, versículo 17. Isaías capítulo 51, versículo 17. Dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. ¿Sí? Dios bebió a beber del cáliz de su ira al pueblo de Israel. Jeremías 25:15. Jeremías 25:15. Esta copa de la ira. Dios demostrando pequeños rasgos en el Antiguo Testamento y hablándonos acerca de ello. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. ¿Ya viste? Cuando Dios envía juicios, es que Dios está derramando de su ira. Está derramando de esa copa de su ira.
Apocalipsis 14:10 nos dice, ¿verdad?, que Dios da a beber de la copa de su ira. Fíjate, los griegos en el tiempo que se está hablando Apocalipsis, en una copa, tipo tazón, mezclaban vino con agua, la mitad y mitad, para disminuir el efecto emborrachante, el efecto de aturdimiento, ¿verdad? Es lo que hacían los griegos. Pero aquí el Señor dice que Él les va a dar a beber el vino puro de su ira, sin ninguna disminución. Pero ojo, ahí está hablando del lago de fuego y azufre. Por eso te repito, los juicios que hemos visto de Dios no son nada, ni los que veremos mientras esté aquí en la tierra la humanidad, no serán nada comparables al juicio que está anunciando este ángel. Dice, su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen descanso ni de día ni de noche. Para que entendamos esto, hermano, el vino puro de la ira de Dios va a hacer que la humanidad que no se convirtió, que no volvió al Señor, que no creyó en Cristo Jesús, que quiso seguir su propia religión, que quiso seguir a Jesús a su manera, o que quiso blasfemar contra Jesús, o que quiso ser indiferente a Jesús, beberá del vino puro de la ira de Dios, y que dice la palabra de Dios que será perpetuo ese tormento por los siglos de los siglos. Eso es un hebraísmo que significa eternamente, sin fin. Pero también, para no añadirlo, porque a lo mejor alguien podría decir, bueno, podría haber 1 hora o quizá es 12 horas y 12 horas de tormento y 12 horas de tranquilidad. La Biblia dice que no va a haber descanso ni de día ni de noche. Es más, no va a haber un segundo de descanso de tormento. Por eso quiero que entiendas, es la viva ira de Dios contra el pecado. No van a descansar nunca de ese tormento, nunca, y nunca se van a acostumbrar a él. Van a vivir por siempre y en todo momento en agonía, sufrimiento, dolor, desesperanza. Qué terrible, hermanos. Soledad. Qué terrible. Por eso la Escritura nos advierte varias veces, Dios no puede ser burlado, amigo. Nuestro Dios es fuego consumidor. No juegues con Dios. No juguemos con Dios. Oh, hermanos, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de regresarnos a Él. Si hoy tienes vida, hoy tienes tiempo, porque la palabra de Dios dice que vas a ser enjuiciado mientras estabas en el cuerpo. Una vez que salgas del cuerpo, una vez que partas de este mundo, ya no hay opción de salvación. Ya no hay opción. El catolicismo dice que sí, la Biblia dice no. No hay opción de salvación. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios nos está diciendo, no hay opción de salvación una vez que partes de este mundo. Por eso, amigo mío, Jesús habló de la parábola del rico y Lázaro. El rico dice que se halló en tormento cuando estaba allí, que era algo que sentía una llama, que sentía una sed insaciable y pedía a Abraham que bajara y aunque vean el nivel de sed que tenía este hombre, el nivel del tormento, aunque sea con la punta de tu dedo, remoja mi lengua. Es lo que estaba diciendo el rico, estaba en un tormento tremendo. Abraham le dijo, nadie puede pasar ni de allá para acá ni de allá para acá, de ninguno de los dos lados, ¿verdad? Entonces dice, manda a alguien de aquí que vaya allá a anunciar todo esto. Y él dijo, no, allá arriba tienen la ley y los profetas. Es decir, amigo mío, aquí tienes la palabra de Dios, tienes la Biblia para encontrar la verdad de Dios.
No esperes que un ángel te hable, porque te puede ser que Satanás se vista como ángel de luz y te engañe. Tienes que ir a la palabra de Dios y conocer lo que Dios te está diciendo. Por eso estamos analizando versículo a versículo la palabra de Dios. Y aquí está diciendo que será un tormento. El rico se halló en un tormento tremendo. Tremendo. Y dice, manda que hablen a mis familiares. Que este lugar es horrible, que este lugar es tremendo, que hablen a mi familia. No se puede, señores, allá tienen quien les hable. Si no quieren oír, es cuestión tuya. Si tú no quieres oír este mensaje, es cuestión tuya, pero el día que partas de este mundo, desearás haber escuchado este mensaje y desearás haberte arrepentido, y ese será uno de tus tormentos más grandes. Tu conciencia lo traerá día a día, minuto a minuto, todas las veces que despreciaste el evangelio del Señor, todas las veces que rechazaste la palabra del Señor, todas las veces que fuiste indiferente al mensaje de la palabra y que quisiste vivir a tu manera, a tu forma, todas esas veces ahí estará ese tormento. Aparte de la llama que estará ardando en ti, tu conciencia atormentándote potencialmente como nunca lo has sentido. Eso es lo terrible. Eso es lo tremendo. Y serán atormentados día y noche con el vino de la ira de su furor. No hay nada que amortice el efecto. La misericordia de Dios será apartada completamente de ese lugar. Hoy estás viendo la misericordia de Dios. Fíjate una cosa, una de las misericordias de Dios es que ahorita estás escuchando este mensaje. Y esa es la misericordia de Dios, que te está hablando. Pero no quieres oír. Quieres seguir apegado a tu estilo de vida, a tu religión y a todo lo que te han enseñado, tu forma de vivir, a estar con los amigos, disfrutando, emborrachándote, en antros y todo eso. Así quieres vivir, pero el día de tu tormento vas a ver que no valió la pena todo eso. Vas a ver que no valió la pena, pero va a ser muy tarde. Por eso, amigo mío, repito, Dios envió a su Hijo amado. Y hay de aquel, dice la Escritura, que desprecie una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque esa copa de ira que van a beber todos los que sean lanzados al lago de fuego y azufre, pura, sin ninguna dilución, la bebió nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y en su trayecto a la cruz y en la cruz, Él bebió la copa sin diluir de la ira de Dios. Él lo tenía que beber porque Él tenía que pagar y padecer todo lo que nosotros teníamos que padecer. Todo. Por eso la salvación es tan grande. O sea, entiéndeme, Dios se hizo hombre. Porque no podía mandar un ángel, porque no hay un ángel que soporte la ira de Dios. No podía enviar otra criatura, porque no hay ninguna criatura ni en el cielo ni en la tierra que soporte la ira de Dios. El único que puede soportar la ira de Dios es Dios mismo. Por eso la segunda persona de la Trinidad dijo al Padre: he aquí, envíame a mí. Para cumplir tu plan, para cumplir ese propósito que ideamos desde antes de la fundación del mundo. Envíame y descarga tu ira sobre mí. Mateo 26, 39, por favor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. El 42, y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Y el 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Fíjate. Isaías 53:10. Yo lo que quiero que veas como todo. Isaías 700 años antes de que Cristo fuera crucificado, nos profetizó que Él tenía que beber la ira de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 10. Bueno, vamos a leer, porque es importante leer desde el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Está hablando de Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí está, vez tras vez está diciendo el profeta Isaías que Cristo fue molido, quebrantado, muerto por nuestra rebelión. Pero fíjate lo que dice el versículo, bueno, todavía no, el 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y el 10, con todo eso, o sea, con todo lo que ya oímos, con todo lo que ya ha hablado la profecía de Isaías del versículo 2 al 9, dice: Jehová quiso quebrantarlo. Otra posible traducción: Jehová quiso triturarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero quiero que te quedes con esa palabra: Jehová quiso triturarlo. ¡Tras! La ira de Dios sobre su propio Hijo, para que hiciera expiación por el pecado. Ahora, ¿cómo crees que va a reaccionar el Padre cuando tú tienes en poco lo que la Trinidad hizo por la salvación? Lo que el Hijo hizo de soportar la ira, de que el Padre, que ama a su Hijo como nada más, tuvo que triturarlo en la cruz, tuvo que aplastarlo, tuvo que hacer y descargar su enojo sobre él. ¿Tú cómo crees que Dios va a reaccionar si tú has sido indiferente al Evangelio? Muchos dicen: ay, cuando llegue allá al cielo, Dios me va a tener misericordia y me va a hacer pasar. No, aquí dice la Biblia: te va a triturar, por cuanto no desechaste lo que su Hijo hizo. Por cuanto lo desechaste, por cuanto lo tuviste en poco. Tú, cristiano, que estás: ay, yo me la llevo suave. No eres cristiano si tú dices eso, ¿eh? No eres cristiano, no eres de Cristo. Y Dios no va a permitir que tengas en poco una salvación tan grande. No puedes vivir así. No puedes vivir a tu manera. No puedes vivir conforme a lo que tú quieras. No puedes, ¿sí? Porque entonces beberás también del vino de la ira de Dios, sin dilución. ¿Sí? Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche, ¿verdad? Serán atormentados. Tormento. No solo serán castigados, serán atormentados. Ahí estarás con quien te gusta estar, con Satanás.
Ahí estará Él también gritando del dolor y del sufrimiento y del tormento, sus ángeles. En ese mismo lugar, aunque no lo vas a ver, porque será oscuridad a la vez y no podrás ver nada. Alguna vez has estado en un cuarto, decía alguien por ahí, un filósofo, la peor castigo es la soledad. Y en ese momento no verás a nadie a tu alrededor. O sea, serás atormentado con la soledad también, con profunda soledad y angustia. ¡Qué tremendo es ese día! Yo quiero que reflexiones sobre esto. Dios está avisando, Dios está hablando, Dios nos está advirtiendo de este lugar. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La única forma de escapar del juicio de Dios es a través de un arrepentimiento sincero y de entregar tu vida, tu voluntad a los pies de Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Pablo dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, fíjate que el versículo 10: y serán atormentados con fuego y azufre, es lo que te digo, ¿ya viste? Con fuego y azufre, fuego que sentirás que te consume y azufre que te penetra por el interior y te va sintiendo que ardas todo, como cuando hueles el azufre aquí, te vas metiendo todo esto y qué feo se siente. Así será, así será. Pero fíjate, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí hay algo bien especial, amigo. Y yo quiero que pongamos mucha atención. ¿Por qué serán atormentados delante de los santos ángeles y del Cordero? ¿Qué razón hay que Dios ponga esto? Bueno, pues Dios le gusta pagar a la gente como le pagan a Él y como le pagan a los suyos. Nada más que con intereses estratosféricos, ¿verdad? Dios dice, ¿sí? Recordemos que el cristianismo ha sido perseguido desde su inicio. Recordemos cómo los cristianos fueron perseguidos por judíos, por ese fanatismo de los líderes religiosos, cómo fueron perseguidos por Roma en el Coliseo romano, ¿verdad? Y cómo llenaban los romanos ese coliseo para gozarse del martirio, de ver a los cristianos ser devorados por los leones, y se reían y se gozaban. Esa multitud que se reían, míralos, porque se burlaban de la fe cristiana, se burlaban de la fe. Dios dice, esperen tantito. Yo voy a cambiar todo ese escenario. Amigo, cuando Dios paga, Dios retribuye tremendamente. Y esa gente que llenó el Coliseo romano y que se burlan, en el día del lago de fuego y azufre estarán viendo no a 1,000 o 5,000 o no sé cuántos llenaban el Coliseo romano, 10,000. O a lo mejor el Estadio Azteca, 80,000 o 100,000 espectadores. Los ángeles son millares de millares, o sea, millones de millones. O sea, un auditorio muchísimo más grande, muchísimo más digno, muchísimo más poderoso, y como centro el Cordero, el dueño de todos aquellos que se burlaron, de los que se burlaron, va a estar ahí también pagándoles de la misma manera. Así como ustedes se burlaron de mis hijos, así como ustedes se burlaron de mis siervos, yo estoy aquí. Así como ustedes llenaban los estadios, estoy aquí con mis ángeles, pagándoles de la misma manera que ustedes pagaron a los míos. ¿Ves? Cuidado con Dios. Por eso Pablo dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que siembras lo vas a cosechar. Recordemos que este mensaje está siendo enviado a la gente que se está dejando marcar. Y les dice, si ustedes ya se marcaron y adoraron a la bestia y a su imagen, solo les espera la pura ira de Dios y el tormento eterno.
Pero recordemos que esta multitud, estos que ya se han dejado marcar y los que van a seguirse marcando, y repito que este es un mensaje de advertencia para aquellos que aún faltan de marcarse, ¿verdad? Pero todos ellos fueron testigos de la muerte de los dos testigos. Recordemos, ¿se acuerdan cuando vimos los dos testigos? Cómo la gente se envió regalos unos a otros y se gozaron y veían ahí, no sé, a lo mejor por tele satelital o alguna tecnología más grande que se va a poner así en el cielo y se va a poder ver el suceso que está pasando en Jerusalén. Y la gente dice que se va a gozar y se van a abrazar unos a otros por la muerte de esos dos testigos, ¿verdad? Y la de los 144,000 que ya fueron martirizados al principio del capítulo 14, ¿verdad? ¡Wow! Ahí estaban. Ellos fueron testigos de todo eso. Entonces, ellos también les va a pasar lo mismo. El Señor y sus ángeles van a ser testigos de su tormento. ¿Verdad? Van a ser testigos de su tormento. Ante una asamblea más multitudinaria, como lo dije, y más digna. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 5 al 9. Aquí Pablo nos va a decir lo mismo, fíjense. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 5 al 9. Y dice la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículos 5 al 9. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice, hermanos, aquí es algo importante. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 9, Apocalipsis 14, 9 al 12. Por eso el versículo 12 de Apocalipsis, y quiero aquí leerlo, Apocalipsis 14, 12. Vamos por favor ahí, quiero que lo leas conmigo. No, le pica el que no era. 14, 12. Ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Después de hablar del tormento, de todo esto, este anuncio, esta advertencia, y ahí viene el mensaje de esperanza. El mensaje de advertencia está siendo dado. Oye, si tú estás siguiendo tu propio camino, si tú estás andando en tus propias veredas, si tú estás siguiendo tu propia religión, si tú no estás obedeciendo el evangelio de Jesucristo, tú vas a ser llevado a un lugar de eterna perdición, del castigo eterno, donde serás atormentado día y noche sin descanso y sin fin. ¿Ok? Pero también es un mensaje de esperanza. Y aquí es donde se rompe todo lo que hablan del evangelio de la prosperidad, de la confesión positiva. Todo eso son charlatanerías de Satanás. Todo eso son mentiras que el enemigo ha traído para desvirtuar la verdad. De que la iglesia también va a conquistar el mundo. Eso es una mentira. Eso es una mentira de Satanás. Porque vemos que el apóstol Pablo también escribe en 2 de Tesalonicenses 5 del 1 al 9, y vemos en cada epístola que los cristianos sufren y padecen porque son de Cristo en medio de un mundo que es perverso. ¿Ahí? Entonces, en medio de todo eso, el cristiano siempre tiene que acordarse de algo, que tiene una esperanza viva. Tenemos una morada en los cielos. Como dice ese himno, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria
tengo una mansión. Hermano, esa es nuestra esperanza viva. ¿Cuánto podemos sufrir aquí? ¿Cuánto podemos padecer aquí? Esa es la esperanza viva que tenían los cristianos cuando eran llevados a ser devorados por los leones, ¿verdad? Esa es la esperanza viva de los cristianos cuando eran atormentados por la Iglesia Católica en la Santa Inquisición. Es que de santa no tenía nada, ¿verdad? Pero esa era la esperanza, un breve sufrimiento aquí por una eternidad de gozo con el Señor. Fíjate que ahí ellos no le decían, no, tú declara que vas a ser libre, tú confiesa que vas a conquistar, tú confiesa que vas a hacer esto, ¿verdad que no? Tú confiesa que el león va a ser cerrada su boca y no te va a devorar. Eso no es cierto, hermanos. Los cristianos en la antigüedad no decían eso. Y si tú estás creyendo eso, tú estás creyendo el evangelio de la metafísica, es un evangelio falso, estás desobedeciendo el evangelio verdadero y tú vas a probar también de la ira de Dios por cuanto no estás obedeciendo la verdad de Dios. ¿Sí? Y por eso dice, aquí está la paciencia de los santos. A ver, si el santo va a vivir prosperidad, va a vivir abundancia, ¿por qué necesitamos la paciencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, recordemos que está en este tiempo de angustia, de ira, en la gran tribulación la gente, y Dios les está diciendo, si no se dejan marcar va a ser difícil, porque no van a poder comprar ni vender. Es decir, ¿de dónde vas a sacar para alimentar a tus hijos? ¿De dónde vas a sacar para alimentar a tu esposa? ¿De dónde para cubrir tus gastos de tu casa y todo? No hay forma. Vas a padecer muchísimo porque por la tecnología te van a ubicar donde sea. No te vas a poder meter en las cuevas porque con la tecnología ya pueden ubicarte ahí. Va a ser un momento donde no vas a tener descanso y vas a estar huyendo y padeciendo hambre, sed, necesidades tremendas. Y el Señor está diciendo, no te preocupes por eso. Te estoy esperando acá arriba con los brazos abiertos para que vivas conmigo por los siglos de los siglos. Y te voy a llenar de amor, de gozo, de paz. Vas a disfrutar de mí, vas a disfrutar de lo que tengo para ti, porque el Señor prometió hacernos una mansión allá con Él, para habitar para siempre con Él, disfrutar de su presencia con Él. Y el Señor dice, no te preocupes por lo que padezcas aquí. Tienes asegurado acá conmigo el vivir para siempre. El vivir para siempre. Por eso Pablo dice, en medio de todas estas cosas, ¿de qué? Sufrimiento, dolor, persecución, tribulación, angustia, muerte, espada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo también dice, y esto va totalmente contra el evangelio de la prosperidad, contra el evangelio de la confesión positiva. Pablo dice en Romanos 8, somos contados como ovejas de matadero. No, amigos, si a ti te están llevando ese evangelio, ten cuidado, tienes que ser encaminado al evangelio de la verdad, porque si no, tú sufrirás de la ira de Dios. Ojo, no todas las religiones tienen la verdad, solo una, y está en la palabra de Dios. Tú tienes que ir a la palabra de Dios y descubrir y orar a Dios y clamar a Dios que te revele la verdad en ella, porque solo hay una verdad. Y si tú no estás en la verdad, tú probarás de la ira de Dios sin dilución, sin misericordia, por los siglos de los siglos, sin fin. ¿Sí? Hebreos 10:31. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjate lo que dice la palabra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado, del Dios verdadero, del Dios real, del Dios airado. Recordemos cómo los tres ángeles han anunciado. El primero anunció el evangelio eterno para que la gente se convierta y se arrepienta. Recordemos el evangelio eterno, creer en Cristo Jesús. Ten temor de Dios, porque Jesús dijo, temed a aquel que tiene todo el poder para lanzaros
y destruir vuestras almas. No aniquilar, ojo, destruir vuestras almas. Y está hablando de Dios precisamente, ¿sí? De Dios. Entonces el Evangelio eterno. El segundo ángel está hablando de la falsa religión y que ya traté con ella. Y este tercer ángel está diciendo, si tú no obedeces el Evangelio eterno y si tú no sales de la falsa religión, tú vas a probar todo el cáliz del vino de la ira de Dios sin ninguna misericordia. ¡Wow! Si hasta ahorita la misericordia de Dios ha actuado, en ese tiempo del lago de fuego y azufre no actuará la misericordia de Dios. No actuará la misericordia de Dios, ¿sí? Por eso Hebreos 12:29 dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. El Señor dice que solo hay dos caminos. Uno es el de la perdición y otro es el de la salvación. Y yo quiero decirte algo, cuando Jesús está hablando de los dos caminos, está hablando de la verdadera religión y la falsa religión. La falsa religión te va a conducir a una perdición, a ese lugar de tormento. La verdad te va a conducir a Cristo. Te va a conducir a Cristo. Y eso está en Mateo 7, versículos 13 y 14. Y dice que angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación. Es difícil, pero conduce a la salvación. Todas las otras religiones te abren una puerta enorme para que tú puedas caminar por ella, pero llevan a la perdición. Si después tú de oír el verdadero evangelio lo rechazas, solo te espera el castigo eterno. Pablo dice en Tesalonicenses, por cuanto rechazaron el amor de la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Cuidado, con Dios no puedes jugar. Si tú ahorita dices, a mí no me interesa eso del evangelio, cuidado. Dios quiera y el Espíritu Santo te redarguya tremendamente y caigas postrado a tus pies pidiendo perdón y misericordia al Señor. Porque esto que tú estás diciendo ahorita lo recordarás por los siglos de los siglos sin fin en ese lugar de tormento. Junto con todo lo demás que haya dicho, despreciando la obra de Cristo, despreciando la verdad de Dios. Hoy estamos celebrando el domingo de la entrada triunfal de Jesús. Y quiero aprovechar para traer algo de eso con respecto a este tema. Multitudes adelante y atrás de Jesús gritando, ¡Sana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Wow! ¿Verdad? Muchos de esas multitudes, si no es que la gran mayoría, fueron los mismos que gritaron, crucifícale, crucifícale. Muchos quieren a un Jesús conquistador, al igual que los judíos. Te hablo a ti, que quieres a un Jesús conquistador aquí en la tierra, que quieres prosperidad, que quieres bendición, que quieres vivir, que este mundo casi te diga, wow, qué bonita es la vida cristiana, qué hermosa, qué maravillosa. Son los mismos que vienen aquí diciendo, ¡Hosana, Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando vieron que no hizo Jesús lo que ellos querían, porque ellos cuando están diciendo Hosana, Hosana es sálvanos ahora, libéranos del yugo romano ahora. Eso es lo que estaban diciendo. ¡Oh, ha llegado nuestro rey que nos va a librar ahora del imperio romano! Y cuando vieron que lo agarraron preso y lo empezaron a golpear y a escupir y bañado en sangre se los presentaron y les dijeron, ¿a quién quiero que os suelten? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos dijeron, ese no es el Mesías que queremos. No, ese es falso, no nos está librando del yugo de Roma. Así vas a decir tú cuando crees en el Evangelio de la Prosperidad, estás diciendo lo mismo. Yo no quiero a ese Jesús que me está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día
y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí del evangelio la hallará. No, yo no quiero ese evangelio. Yo quiero un evangelio que llene mi cuenta bancaria. Yo quiero un evangelio que me permita tener una casa grande, camioneta del año, que satisfaga la codicia y la avaricia de mi corazón. Yo quiero ese Jesús. Pero cuando tú veas que ese Jesús no es el que te está hablando, tú vas a decir, no, ese crucifíquenlo. Y tú vas a beber puro de la ira del cáliz de Dios. Te lo estoy hablando en amor, porque quiero que recapacites y quiero que abandones ese evangelio y que abandones esa falsa religión y que abandones no solo la falsa religión del evangelio de la prosperidad, la confesión positiva y todo, que abandonen todo evangelio que no es el evangelio real, que no tiene a Cristo como el centro, como el catolicismo, que tiene una corte tremenda, que no necesitas a Cristo para ser salvado. Puedes salvarte por María, puedes salvarte por Judas, puedes salvarte por no sé quién, puedes salvarte por el Papa. Ese no es el evangelio de Cristo. Porque Hechos 4:12, y revísalo en tu Biblia católica, y en ninguno otro hay salvación bajo el cielo, dado a los hombres, ¿verdad? Más que en Cristo Jesús, amigo. Solo a través de Cristo y de entregarle tu vida completamente a Él es que tú puedes venir a salvación. Lo que hoy debemos de meditar es que si en verdad estamos adorando a Jesucristo realmente como Señor, que cuando vengan tiempos de prueba difíciles realmente estemos sometidos al Señor y de Jesucristo. Y realmente si tú estás en ese Jesús vivo, en ese Jesús real, nuestra esperanza está en los cielos, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3. Poned vuestra en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon tu mirada. Vamos a Colosenses 3, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 1, 2 y 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, dice la palabra. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, haz pues morir lo terrenal en ti. Es el momento. Dios está hablando a tu vida, Dios está hablando a tu corazón. Dios te está hablando ahorita, escucha al Señor y obedece a su voz. Pídele perdón, arrepiéntete de tu pecado y cree con todo tu corazón para que tú no bebas del vino puro de la ira de Dios. Y al contrario, bebas del amor puro, la gracia pura, la bondad pura del Señor por los siglos de los siglos, sin fin. Esa es la esperanza del Evangelio. Eso es lo que Cristo nos ofrece a través de su Evangelio. Que el apóstol Pablo le dice al carcelero de Filipos, cuando el carcelero de Filipos le pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo. Es decir, esa fe que entrega su vida a la voluntad de aquel que está sentado en el trono de Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que tenemos que meditar para que no bebamos de esa ira y en cambio bebamos de la bendición de Dios por los siglos de los siglos sin fin. ¿Qué te puede esperar? Un minuto de sufrimiento por una eternidad con el Señor, o un minuto de gozo por una eternidad de tormento. Que Dios obre en vuestros corazones y en el mío también, y nos revele a Cristo Jesús,
y podamos pedirle perdón y entregarnos al señorío de Jesucristo completa, entera y plenamente. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por tu bendita palabra. Vemos tu misericordia anunciándonos vez tras vez, Señor. No has dejado de hablarnos, Señor, de que tenemos que arrepentirnos y creer en tu Hijo amado como Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor. Padre, alumbra nuestros corazones. Padre, revélanos a Cristo. Padre, obra en nosotros, Señor, para que conozcamos la verdad, para que seamos librados de ese lugar de condenación. Y como dice Pablo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, que vamos a pasar momentos difíciles en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde estamos esperando al Señor Jesucristo para vivir para siempre con Él, por los siglos de los siglos, sin fin. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor. Ten misericordia de los que están oyendo y no creen, Señor. Ten misericordia de ellos, te lo ruego, Padre. Ten misericordia de sus corazones, porque ellos por sí mismos no pueden venir a ti. Su pecado, su dureza de corazón no les permite venir a ti. Ten misericordia y obra en sus corazones para que vengan al conocimiento de Cristo, Señor, y se conviertan de sus malos caminos y se arrepientan, Señor. Gracias por permitirme predicar tu palabra. Siervo inútil soy, un simple instrumento en tus manos, Señor. Tuya es la gloria, Señor. No quiero galardones ni coronas, solo te quiero a ti. No merezco nada, Señor, y tú lo sabes, por cuanto te he ofendido muchas veces, y tu nombre ha sido vituperado por mi causa, Señor. Solo permíteme entregar mi vida para proclamar el Evangelio de Cristo sin ninguna recompensa, Señor, porque no la merezco. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, hermano, si tienes alguna duda, envíamelo ahí en los comentarios. Si quieres recibir más de la palabra de Dios, envíame ahí en los comentarios, o envíame un WhatsApp si quieres algo privado, o un Messenger. El WhatsApp, si vives aquí en México, es 2299-288128. Repito, 2299-288128. O si me estás viendo de otros países y Dios está hablando a tu corazón y quieres contactarme, añádele el signo de más 52 y el teléfono que di, 2299-288128. Les agradezco mucho la atención y espero que Dios obre en nuestros corazones y resplandezca esa fe y esa esperanza viva para todos aquellos que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Gracias una vez más, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad, y que la gracia del Señor alcance a todos aquellos que no le conocen y que están oyendo este mensaje. Ese es mi deseo. Dios, obra en misericordia. Gracias, les amo en el amor de Cristo. Nos vemos el próximo miércoles con el estudio de teología bíblica, y quizá empiece a transmitir algunos devocionales, no del diario, pero por ahí aislados por algo que estamos viendo. Estamos creyendo que muy probablemente estamos muy cerca de ver el arrebatamiento de la iglesia, y que esta generación sea la que vea eso. No sé, no estoy diciendo que sea, no estoy asegurando, ojo, estoy diciendo muy posible por todo lo que se está viendo. Gracias, hermanos, nos vemos, bendiciones, hasta luego.